Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Tenemos la alegría nuevamente de estar reunidos para la Biblia comentada. Amén, gloria a Dios. Estamos muy contentos, amados hermanos, de este privilegio que Dios nos concede de poder participar a través de estos medios la palabra de Dios. Es algo invaluable Amén. y es algo invaluable, es un privilegio invaluable que Dios nos permita que estemos juntos en esa comunión con el Espíritu Santo y por la palabra conocer más de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y todo iluminado por el Espíritu Santo. Por eso no quitemos nuestra mirada de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, procurando siempre compartir estas buenas nuevas de salvación a todos los hombres en el menor tiempo posible, toda vez que pensamos que los tiempos son cortos, que el día del arrebatamiento se acerca y que hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos. Usemos todos los recursos. Dios es bueno y seguro que Él nos está dando grandes oportunidades para compartir el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, los saludamos con mucho cariño y agradecemos estar ahí conectados, atentos. Damos gracias al Señor por las familias que siempre han estado atentas y muchos que nos reportan, ahí estoy, aunque yo no escriba, aunque no me reporte en el chat, siempre estoy atento. Pero pues nos queda muy fácil retener a aquellas personas que continuamente están conectados, enviando sus saludos. Así que damos gracias al Señor por Mauricio Plazas, damos gracias a Dios por la familia Mar, que es nuestra hermana María, por Keila, que desde tan lejos vienen a la congregación y siempre están atentos allí a la palabra, a las reuniones de niños. De verdad que nos estimulan mucho con su amor y su disposición para las cosas Así del es. Señor. Saludamos a todos los que continuamente, a nuestro hermano Adolfo Camacho, a la familia Montero, a Nubia, a Chechi, a María Estela, a nuestra hermana Nora Romero, la hermana Pilar Moncada, que son personas que siempre están allí reportándose, diciendo aquí estoy, a la familia Tibaquirá, nuestra hermana Cecilia, bueno, a la hermana Ana Mercedes Fique y a todos los que se unen constantemente para participar y recuerden que los viernes manejamos la Biblia comentada y que podemos hacer un comentario con respecto al tema que estamos tratando. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a los que están ahí, bienvenidos a los que se conectarán luego, a quienes verán esta transmisión posteriormente y quiero invitarles a que pongamos en esta hora todo este tiempo en manos del Señor, agradecidos que el Señor hasta aquí nos ha llevado, hasta aquí nos ha traído por su gran bondad y su gran misericordia. Amén. Amén. Padre Gracias. bondadoso, en esta hora te Usted es damos bueno, muchas gracias. misericordioso, Gracias, Señor, compasivo, porque has sido solo por bueno tu en gran manera. misericordia nos Gracias, Señor, porque misericordia te manifiestas a nuestras eres tú, vidas. Señor. Gracias, Señor, porque estás con Estás nosotros en todo misericordioso, tiempo, en toda situación, porque tenemos al gran pastor que cuida de nosotros, el pastor que nos apacienta, el pastor que nos ama, el pastor que nos corrige, el pastor que nos alimenta, el pastor que tiene cuidado de nosotros en todo, en toda situación. Aun cuando nos lastimamos, aun cuando nos herimos, eres quien sana, venda nuestras heridas, nos ayudas, nos unges con aceite fresco, nos das nuevas fuerzas para seguir en el camino de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por los privilegios y bendiciones que tú nos has dado. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias porque guardas nuestra salida, guardas nuestra entrada, guardas a nuestros hermanos en cada una de sus actividades, cuando salen a sus trabajos y regresan de ellos, Muchas gracias. cuando vamos tal vez en un automóvil o en un medio de Gloria a tu transporte Padre público. maravilloso. Allí vas con nosotros, Te damos Señor, el eres quien honor, nos gloria, cuida, la honra, la eres quien nos alabanza, la protege, adoración.
Eres, Señor, quien bendice a tus hijitos, Señor, y sin lugar a dudas, sabemos que honras a tus hijos, que te honran, Señor, y les bendices y les pones en estima a aquellos que trabajan, Señor, para el hombre, pero no como para el hombre, sino que trabajan como para Dios. Y que saben, Señor, que finalmente a quien darán cuenta, a quien rendirán cuenta, es a ti, Señor, y te sirven. Y con ahínco, Señor, prestan su servicio donde tú les has puesto a aquellos que están prestando su servicio, Señor, para cualquier entidad, aquellos que trabajan en su propio negocio y allí glorifican tu nombre, aquellos que tienen su propia empresa y glorifican tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que a todos tú les bendices, a nuestros jóvenes que van a sus estudios, a las universidades, colegios, y sabemos, Señor, que allí están brillando porque quieren ser luz y sal de este mundo. Gracias por ello, Señor. Bendito sea tu nombre poderoso, Dios, por todo cuanto tú haces, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Hoy con gratitud llegamos a tu presencia y no podemos venir de otra manera, Señor, sino que llegamos con el corazón Amén, Señor, amén. sobreabundando Así de es, gratitud por decirte todo, Señor. gracias. Gracias, Es un Dios. Eres privilegio tú quien nos da la poder vida, los días, quien nos permite santificar iniciar y tus terminar un labios. mes y saber que tú estás ahí, que estás con nosotros, Señor, que estás presente, que eres real, que eres el que nos permite todo lo que podemos disfrutar, tener, el alimento, el techo, el vestuario, que eres tú el Dios que está ahí siempre, siempre con nosotros. Señor, gracias, te alabamos a ti, bendecimos tu nombre. Tú eres Dios digno de honor, tú eres Dios digno de alabanza, tú eres Dios digno de gloria. Eres el Dios digno de reverencia, Señor, y de temor. Y con ese temor nos acercamos a ti para tener este tiempo de adoración y edificación con tu palabra. Señor, queremos que tú nos permitas tener el corazón ensanchado de alegría y de gozo para alabarte también y para reconocer tu fidelidad y tu bondad con que actúas continuamente en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Y amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos queridos, qué bonito es orar, hablar con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo nuestro Señor, quien por creer en Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora vamos a una hermosa alabanza, una hermosa canción de adoración a nuestro Dios, juntos en un mismo sentir. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz.
se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Muy bien, gloria a Dios que podemos alabar su nombre precioso por todas las cosas lindas que Él hace. De nuevo, bienvenidos a los demás que se han estado uniendo a este tiempo de transmisión. Hoy continuaremos con nuestro estudio de San Juan capítulo 21, 15 al 19, capítulo que estuvimos, o párrafo que estuvimos viendo, iniciamos el Ujú. viernes pasado y que hoy pues daremos la continuidad y terminaremos con esta parte. Vamos a leerlo juntos una vez más y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Amén. Bien, hace 8 días estuvimos viendo algunos aspectos Ujú. previos a esta situación y vimos cómo el Señor Jesucristo le anticipó a Pedro lo que iba a suceder. Y vimos en esto la advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él advierte que todos sus discípulos se van a escandalizar, Ujú. que todos van a esa noche van a pasar pues por un momento bastante difícil. Sin embargo, vimos cómo Pedro quiso ser como esa persona que dijo: o sea, es imposible,
yo no, aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Y estuvimos haciendo una comparación de las distintas citas bíblicas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos podían dar esa claridad de que en todos Pedro hizo un énfasis, como si él estuviese mejor que todos los demás. Y veíamos el peligro de cuando el creyente confía en sí mismo, cuando autoconfiamos en nosotros, cuando nos sentimos tan fuertes que precisamente como que viene la situación, la tentación y más rápido caemos, que fue lo que realmente le sucedió a Pedro. Pedro. Por eso la palabra del Señor nos advierte que el que se cree fuerte, más bien, mire que no caiga. Vimos a un Pedro que respondió reiteradamente, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino aún a la misma muerte. Y vimos cómo el Señor dio esta advertencia y como el Señor nos advierte a nosotros muchas veces de las circunstancias, Él dio una advertencia con un propósito y ahí pasamos al segundo punto. El primero fue la advertencia, el segundo fue la invitación a orar. Cuando Jesús se va con sus discípulos allí al huerto de Getsemaní, llama a tres de sus discípulos más adelante, entre ellos, o sea, su círculo más cercano, su círculo allí, y está Pedro, que ha sido siempre como un líder, como una persona que ha sobresalido, ¿no? Siempre vemos en diferentes textos bíblicos cómo Pedro sobresale, ¿no? En algunas respuestas, en algunas opiniones, Pedro está allí, como asumiendo un liderazgo casi por los demás. Allí también en el huerto el Señor les invita a orar y les dice que velen y que oren y que lo acompañen una hora, que lo acompañen por un tiempo de oración. Y vimos cómo desafortunadamente en ese tiempo Pedro se quedó dormido con los otros discípulos y no pudieron velar con el Señor ese tiempo. Qué importante que nosotros podamos ver esa relación, ¿no? Viene la advertencia del Señor, luego viene la invitación a orar y sabemos que la oración fortalece, la oración nos capacita. Y en tercer lugar, pues vino sin lugar a dudas la estrepitosa caída de Pedro y vimos ese contraste tan tremendo entre sus declaraciones que fueron muy en su confianza, en su carne, en lo que él creía. Y decíamos, no es que Pedro no haya sido sincero, el hombre fue sincero y yo sé que ustedes y yo hemos pasado por momentos en que nos sentimos tan sinceros con el Señor, daría todo por ti, Sí. Señor, yo te seguiré sin faltas. Yo voy donde tú me mandes, pero como que cuando vemos ya las cosas en el terreno, como que no estamos tan Ujú. dispuestos a cumplir con esas promesas. Y viene la caída de Pedro, efectivamente, tal como el Señor lo había advertido y como él lo había anunciado, pues resulta que Pedro le niega y le niega allí cuando va tímidamente, como escondidamente, allí en aquel patio donde va a ser juzgado Jesús. Y él está allí camufladito, como escondido, y tiene miedo, tiene temor. Y cuando se ve confrontado con esa situación que Jesús advierte, Pedro no tuvo el valor de mantenerse en las palabras que él había dicho. Y vimos con tristeza, realmente con tristeza, mira uno cómo dice la palabra que estas cosas se escribieron para que nosotros las miremos con consideración, ¿no? De cómo Pedro lanza unas afirmaciones hacia Jesús, pero luego no solo está diciendo, no lo conozco, Ujú. en verdad que no lo conozco y luego maldice, o sea, actúa de una manera que creo que Pedro ni por un momento se imaginó negando a Cristo y con maldiciones en sus labios. O Ujú. sea, miren qué contradictorio porque incluso le han dicho, ¿no? Hasta tus palabras Ujú.
se te nota a ti que has estado cerca del maestro, que has estado cerca de Jesús, tu manera de hablar. O sea, se notaba un cambio en la vida de Pedro y Pedro quiso apagar ese cambio realmente con maldiciones y con una actitud incorrecta. Hasta allí llegamos el viernes pasado Sí. y pues entraríamos al cuarto aspecto que precisamente se encuentra narrado aquí en Juan 21 y que es básicamente esa restauración de ese Dios amoroso que tuvo consideración de Pedro. Amén. Entonces ahora sí vamos, hermanos, como a cerrar este episodio de Pedro. No como que queda ahí concluido, sino solamente como lo está presentando acá el evangelista Juan, y que es maravilloso. Yo me pongo a pensar en la historia de Pedro y sin este recuento que nos hace el evangelista Juan y cómo podría divagar nuestra mente en diferentes pensamientos respecto de Pedro, a no ser de este cuadro tan hermoso, tan bello de la paciencia, el amor, la misericordia, la compasión de nuestro Dios, que no nos mira como nosotros nos miramos a nosotros mismos y quedamos resentidos, dolidos. Te lo dije, te lo advertí, yo sabía que tú me ibas a negar. Es que por eso te lo recalqué. Y el hecho que Jesús haya estado ahí hablando para Pedro y los 12 Ujú. nos solamente nos deja es ver a nosotros del Dios omnisciente que nos ama tanto y Amén. que va un paso adelante de nosotros por las escrituras para ayudarnos que nosotros podamos superar las crisis, las dificultades, pero que luego nos muestra igual el invariable amor de nuestro Dios en su misericordia y paciencia para los que somos suyos en ese propósito de levantarnos, de restablecernos, Amén. de ayudarnos a sentir reivindicados, no en nuestras fuerzas, no, 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 sino en su amor, en su gracia. Porque recordemos, es por Amén. gracia que somos hechos hijos de Dios y no en nuestras fuerzas y no por obras para que nosotros no nos gloriemos. Tenemos a un Pedro que está desanimado, desalentado, ha dicho, regresemos, yo voy a pescar, Dios se le manifiesta, nuestro Señor Jesucristo se le manifiesta en varias oportunidades, ya resucitado. Aún así, él todavía está como tal vez allí en su corazón con esa sensación de lo que ha pasado, que creo que es la experiencia que nos pasa a todos cuando hemos cometido errores y quedamos con ese pensamiento de por qué dije, por qué hice, por qué actué, y a pesar que se puede restablecer una relación, si no hay una confrontación y una restauración completa, pues siempre queda allí como un vacío, una sensación de tristeza y de angustia y que puede eh, dar una idea errónea de qué está pensando la otra persona. Sí. Por ejemplo, en este caso, para Pedro, ¿cómo estará viendo Jesús lo que pasó? Él ya lo sabía con anticipación y él no se ha atrevido a decirle, Señor, respecto a lo que tú me habías advertido, respecto a cómo yo te negué y cómo tú ya me lo habías hecho notar. Yo quiero expresarte que tú tenías la razón, que perdóname. Tú viniste a mí, me invitaste a orar y la verdad, Señor, me siento tan triste, me siento tan agobiado por todo esto. Y en este caso, Jesús regresa a Pedro, ya no para hacerle una advertencia de una caída nueva, sino con ese amor. Él toma la iniciativa, Jesús toma la iniciativa nuevamente, y lo hizo anteriormente para advertirle, para hacerle notar, y con su mirada, cuando el gallo cantó, yo me imagino que fue una mirada tierna, de compasión, no de acusación, no de te lo dije, sino más bien de estoy contigo, de una mirada llena de amor, porque Dios es amor. Y Amén. no me imagino una mirada diferente a una mirada llena de amor y de compasión. Sí, puedo imaginarme precisamente esa mirada de Jesús compasiva, porque recuerden que en uno de los textos que estudiamos la lección pasada, Ujú. Jesús le había advertido de que iba a ser zarandeado
pero también le había advertido, yo estoy orando por ti, o sea, Correcto, para que no te falte la fe. O sea, uno no puede perfecto. imaginarse una mirada de Sí, Jesús, sí, sí. aún en ese momento de fracaso de Pedro, distinta a la mirada de compasión de nuestro Dios. Qué bonito y qué oportuno en el tiempo que estamos hablando, qué oportuno porque tal vez eso le recuerda, estoy orando por ti, yo Amén. estoy orando por ti. Y qué bonito para más luego Pedro reembobinar todo y Sí. poder encontrarse con Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia y no cuestionar nunca más el perdón que Dios le otorga a Amén. través de Cristo. Entonces Jesús viene nuevamente, Él se ha aparecido a los 7, les ha preparado una, rico, una rica comida, allí está Simón Pedro, y dice que cuando hubieron comido, Jesús dice a Pedro directamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta pregunta pues parece un poco como dura, porque Ujú. ¿me amas más que estos? Pareciera poner en relieve, tú dijiste que estabas dispuesto a morir y que si todos ellos te abandonarían, Ujú. que tú no lo harías. Pareciera como recalcarle eso, pero no. Si lo hace es para recordarle que en sus fuerzas no es capaz, que sí puede haber un amor genuino y Amén. que tiene que ser algo personal, algo que él no puede estar comparando con nadie más. No se trata de mi amor comparado con otras personas. Ujú. Recordemos más luego, terminando este episodio, cuando Pedro está mirando a Juan y le está diciendo, ¿y qué de estos? Y el Señor le va a decir, ¿y qué a ti? Tú concéntrate en ti mismo. No se trata de compararte con otros. Hermano, nuestra relación personal con Dios es algo personal. Y para que no vengan celos, envidias, como que no vengan, como que yo tengo que superar, como que yo tengo que ir adelante, como que yo tengo que, como que tomar la delantera. No, Dios reparte y Dios da a cada uno conforme su voluntad. A Amén. unos da 5, a otros da 3, a otros da uno, pero eso es conforme Él quiere. Cada uno esforcémonos por dar todo lo que esté a nuestro alcance y demos todo el amor mío. Cada uno preocupémonos por amar más de lo que yo mismo amo, crecer en mi amor para con Dios. Pedro le había dicho, yo voy a hacer algo muy por encima de todos los demás. Mm. Y por eso ahora Jesús, que conoce esa inclinación nuestra, el ser humano, de estarnos comparando con los demás, le dice, ¿me amas más que estos? Entonces Pedro todavía, Jesús tiene que llamarlo Simón, aunque el texto nos dice que le dice a Simón Pedro, porque Pedro está en un proceso de cambio de carácter, no de naturaleza. Cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, morimos al pecado y pasamos a un nacimiento, y ese nacimiento no es progresivo. Tal vez sea progresivo el crecimiento, Ujú. mas si yo nazco, nazco de una vez, no estoy en un proceso de nacimiento que va a durar años. Nazco nueva criatura, las cosas viejas pasan, soy hecho nueva criatura, pero mi carácter en cuanto a nuestro nuevo nacimiento sí va a tener una lucha con nuestra vieja naturaleza. Por eso el Señor le dice a Simón Pedro, recordando este Simón que está pasando a ese carácter de esa piedra fuerte, firme, que será capaz de enfrentar al concilio y liderar al grupo, le dice Simón, Simón, porque él lo está tratando en su debilidad. Simón, ¿me amas más que estos? Porque le está recordando de su naturaleza vieja. Y Simón responde, tú sabes que te amo. Entonces ya esta vez Simón no se atreve a decir, Señor, claro, yo te amo mucho más que todos estos. Él no se atreve. ¿Qué quiere decir? Ya el carácter de Pedro está siendo formado. Amén. Ya Pedro en este caso entendió de que él no puede estarse midiendo con los demás. Él se dio cuenta Sí. que es débil, que es frágil, que es vulnerable, que dadas las circunstancias uno puede fallar en su deseo
de responderle a Dios como uno quiere. Y decíamos que en esto pues se identifica un poco con Pablo el apóstol cuando decía miserable de mí porque el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque ciertamente Jesús se lo había dicho, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es. Pienso que, pues, que el Señor acá con sus preguntas está haciendo que Pedro evalúe, ¿no? Ujú, Como ahora él dice un sí, Señor, tú sabes. O sea, ujú, ahora Pedro confía en lo que el Señor conoce de él ujú. y no está apoyándose en lo que Pedro ni siquiera conocía de sí mismo en el momento anterior. Ajá. Él se desconocía hasta dónde podía enfrentar la tentación, hasta dónde podía hundirse y caer como fue cayendo de esa negación a algo Ujú. cada vez como más abajo. Pero ahora está descansando en, bueno, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Bonito, exacto. Es mejor descansar en el conocimiento de nuestro Dios. Es mejor descansar en Él y decirle, Señor, tú me has hecho una nueva criatura y separado de ti nada puedo hacer. Tú que me conoces, ayúdame y escudriñame, conóceme, oh Amén. Dios. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y también hay un reconocimiento acá de Pedro de que sí le ama. Antes él estaba mostrando su amor en su fuerza y él pensaba que eso era suficiente. Pero él no duda que ama, pero no se apoya en sí mismo ahora ni se compara con los demás, aunque Jesús pareciera recordarle para que Pedro reaccione. Y él sencillamente dice, Señor, tú lo sabes, pero Pedro sí está seguro de algo, y es que ama. Y es que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que amamos a Dios. Juan lo dice en sus epístolas, ¿no? Amén. En esto conocemos, yo debo conocer, y yo debo conocer que amo a Dios, en que guardo sus mandamientos. Pedro ahora tiene una convicción, aunque no está tan seguro que tanto le ama. Y aquí está descansando en el Señor y entrando en un proceso, ahora sí, de un crecimiento, como un niño que está conociendo a su padre y se está familiarizando con él, con su rostro, con su carácter, con sus brazos y está descansando en él. Pedrito aquí como que nos representa a todos en la forma en que nosotros tenemos que ir progresivamente conociendo a nuestro Dios y amarlo y depender de Él y dejar que Él nos guíe, nos oriente. Por eso acá Pedro, en lugar de volver a más que estos, aunque Jesús se lo dice, él ya no dice, sí, más que estos, ya no lo dice. Y este es un buen comienzo de un corazón reflexivo, de un Ujú. corazón que ha considerado, porque han pasado algunos buenos días y creo que Pedro no solamente lloró amargamente o lloró con mucho dolor en el momento en que el gallo cantó, sino que él realmente ha pasado momentos muy, 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 muy difíciles Así de es. llorar y llorar y llorar recordando este episodio. Por eso es tan bonito que Juan nos lo relata. Esta conversación de Jesús con Pedro es una conversación por la oración que debemos tener todos y con la Biblia abierta y dejando que Dios cuestione y escudriñe y conozca nuestro corazón y dejar que Dios hable y desbarate nuestros argumentos y nos haga entender que, que sí hay amor para el creyente nuevo y que a pesar que cae, tenemos a Jesús restableciéndonos para esa relación con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Y bueno, entonces cuando Él dice, Señor, eh, tú sabes que te amo, pero no sabe qué tanto le puede amar, ya descubrió que no tanto como para entregar su vida por Él, pero sabe que le ama. Y Él va a recibir nuevas fuerzas cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo. Recibirán poder, Amén. entre otras cosas, primero para testificar. Recibiréis poder para ser testigos, pero también un poder que hará que brote ese fruto del Espíritu Santo que es en amor. Luego el Señor le da una confirmación a Pedro, que él no está dudando de ese amor y que va a crecer, por eso le asigna una tarea para que apaciente sus corderos. Estos que están naciendo, estos que van a irse añadiendo, que son corderitos recién naciditos. Y le dice, Pedro,
afiánzate en ese amor, porque hay trabajo, trabajo sí hay. Y frente a las caídas, no podemos ahora simplemente quedarnos ahí. 7 veces cae el justo y 7 veces le levanta el Señor. Entonces, si hemos fracasado en nuestras tareas, no es entregarnos a la pena, a la derrota, a la melancolía, a la depresión, a la cama y decir, hasta aquí llegué yo, sino a la oración, a la lectura de la Biblia, dejar que Dios nos ministre, que Dios hable a nuestro corazón y ver que Él murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que su sangre es suficiente, pero que nosotros cada vez necesitamos no pecar más, no pecar más. Por eso el Señor le dice, Pedro, entonces, bueno, trabajo sí hay que seguir trabajando, Pedrito, Amén. y tienes que liderar, tienes que estar ahí. Entonces no se trata de que tú te pongas en un lugar, porque Jesús lo va a decir, el que se humilla será exaltado. Y también Jesús tomará ese lebrillo para lavar los pies y les va a decir, ya lo ha hecho, de que el que sea mayor sea como el que sirve a todos. Amén. Y ya viene ahora la segunda vez. Uno pudiera decir, bueno, una vez suficiente para Pedro, que ha fallado y que necesitaba esta conversación, la necesitaba urgentemente. Pedro no sabe qué tan urgente la necesita, como nosotros a veces no sabemos qué tan necesario es venir a los pies de Jesús para que Él nos ministre. Y es muy, muy, muy importante. Y a veces Él está tomando la iniciativa, pero nosotros somos los que rehuimos Amén. a ese tiempo tan bonito. Pero vuelve a decirle la segunda vez y lo recalca, la segunda vez. Puede ser que esto está concordonado con el hecho de que Pedro le negó 3 veces, que Jesús le dijo 3 veces, ora, que Jesús le ha dicho, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y yo he orado por ti. Y entonces también es como si le dijera a Pedro, yo he orado de una manera insistente para que a pesar de que, aunque tú en este zarandeo pareces salir en pérdida, yo en mi oración salgo prevaleciente para que tú te levantes y Amén. salgas fortalecido. Pueden ser muchas cosas y no pretendemos de ninguna manera como agotar y no estamos en la capacidad de agotar, simplemente rasguñamos ahí como lo que Dios nos permite y sabemos que esto tiene mucho más que mirar en cuanto a las expresiones de amor y muchas cosas, pero la segunda vez vuelve a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces, pues claro que Pedro aquí siente algo muy profundo en su corazón. Me vuelve a preguntar lo mismo. Yo no sé si en ese momento Pedro está pensando, yo lo negué 3 veces. Tal vez luego, tal vez para nosotros, sea para nosotros, Sí. que fallamos y podemos mirar las escrituras completas. Desconocemos completamente en toda la dimensión de lo que Dios nos quiere decir, pero sabemos que Él nos está diciendo muchas cosas. Para este momento de Pedro, Pedro le responde, sí, Señor, sí, Señor. Entonces, lo que sí vemos es que sí, las 2 veces Pedro ha contestado con firmeza, Sí. sí, Señor. Y ese sí, Señor, viene por una convicción que trae el Espíritu Santo de Dios. Este sí, Señor, no está basado en las fuerzas de Pedro. Es una convicción que viene. Así como Pedro estaba tan dispuesto a entregar su vida, pero en ese caso eran sus fuerzas, pero en su fuerza fracasó. Este sí, Señor, viene en una naturaleza de una relación que es hijo a padre. Y es esa relación inquebrantable de un amor que nos une en una nueva naturaleza. Dios nos ha dado ni nos ha participado de esa naturaleza divina. Es como si espiritualmente nos une ese ADN divino. Somos hijos de Dios. Este es un hecho que no puede, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Si yo soy hijo de Dios, tiene que ver con el Padre, no conmigo. Y a causa de eso, de mí, a causa de mi Padre, brota un amor natural hacia mi Padre. Por eso Pedro dice segunda vez, sí, Señor, con amor, con respeto, con cariño.
Y le dice, sí, Señor, tú Tú lo sabes. Y sabes. nuevamente ese tú sabes, ¿no? Reafirmando. Esto Amén. es algo que tú sabes, ya no es simplemente un arrebato mío. Tú lo sabes, Señor. Y volvemos y recalcamos, porque es que Dios quiere para nosotros, estemos seguros, confiados. Hay un amor, hay un amor que es genuino, es verdadero, que está en nuestro corazón, que nos impulsa a la palabra, que nos impulsa a la oración, que nos impulsa a pesar de que le hayamos defraudado a nuestro Dios, nos impulsa a, así sea con el rostro mirando a tierra, pero a acercarnos a Él porque le vamos conociendo como el Dios misericordioso, bueno, compasivo. Y recordemos que a Dios el Padre le conocemos a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Cuando decimos yo amo a Jesús, es porque en esa misma medida yo estoy llamando a quién? Al Padre. Amén. ¿Quieres aportar algo hasta ahí? Pues yo veo es esa, sí, esa reafirmación que el Señor hace la pregunta para que tanto Pedro pueda como examinarse en su interior y saber que hay ese amor por el Maestro, pero que necesitamos depender de Dios definitivamente para que ese amor sea firme y sea creciente en nuestra vida y que Él pueda responder como con esa certeza, sí, Señor, tú lo sabes, ahí está ese amor. De pronto, o sea, fracasé, fallé, hice las cosas mal, pero tú sabes que yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Y bueno, sí, exactamente es así, que esto es bonito, lo que estamos aprendiendo es muy bonito, porque ¿quién no falla? ¿Quién no defrauda a nuestro Dios? ¿Quién no hace promesas a la ligera y después incumplimos? Después, ay Señor, otra vez. eh, Hemos prometido que vamos a pasar más tiempo en oración, que este año sí leo la Biblia, no como un ritual, no como un esfuerzo de un cumplimiento religioso, sino como un deseo de conocerlo más a Él. Y de repente estamos fallando y de pronto uno cuestiona o Satanás, además que es bien ponzoñoso, viene es como a irritarnos y a como a decirnos, ¿dónde está tu amor para con Dios? ¿Dónde está? Tú no le amas, reconócele, tú no le amas. Por eso bonito que Dios nos pregunte, pero cuando Pedro dice, sí, Señor, tú lo sabes, también él está esperando como que Jesús le diga, o sea, como que si tú lo sabes, Señor, antes me dijiste, no, Pedro, tú no vas a dar tu vida por mí, tú me vas a negar. Ujú. Y Jesús sí le estaba diciendo exactamente lo que iba a hacer, a pesar que Pedro afirmaba algo. Pedro afirmaba, mi vida daré por ti. Y aún era reiterativo y era más consistente en decir, mi vida daré por ti. Por eso ahora como que tú lo sabes es esperando, Señor, tú me conoces. Tú escudriñas mi corazón. Amén. Muéstrame, Señor, ese amor es sincero, ese amor es genuino, ese amor viene del Espíritu dentro de mí o es de mi carne. Ayúdame, ayúdame porque ya te defraudé una vez. Ujú. Y cualquier cosa que Jesús le dijera es muy importante para Pedro. Ahora, también podría mostrar y muestra el amor de Dios en la forma en que contesta nuestro Señor Jesucristo, porque es la expresión del corazón del Padre. Si le va a decir, sí, Pedro, pero si me amas, recuerda ya cómo me negaste. Desde la mirada en todo, desde la mirada y en todo lo demás, las expresiones de Jesús es que va reafirmando a Pedro. Así. Una mirada recriminatoria, una mirada como así, como, ¿me amas, Pedro? ¿De verdad? ¿Tú me amas? Como con una risa sarcástica o algo así. Y cualquier respuesta de Jesús. Pero cada vez que Jesús lo lleva a la tarea y le está diciendo, Pedro, únete al trabajo, es que le está diciendo, sí, Pedro, tú me amas. Es como confirmándole. Hermanos, cada vez que cometemos un error y a pesar de eso, Dios nos abre puertas para compartir el Evangelio, para hablar de Dios, para compartirle a ese familiar. Es que Dios nos está diciendo, hay un amor de Dios en tu corazón para mí y no te dejes ganar de la carne. Tú Ujú. no puedes persistir en el pecado. Hermanos, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. No podemos pensar
es que yo peco, pero igual amo a Dios, Dios lo sabe que te amo y yo aprovecho cualquier momento para testificar de Dios mientras yo estoy llevando una vida disoluta, comprometida con el pecado, la carne. Si me ven saliendo a celebrarle a los demonios vestido de cosas indecentes y las mujeres con trajes muy sensuales, mientras decimos que amamos a Dios, pues ahí tendremos que cuestionar si realmente amamos a Dios. Porque si yo amo a Dios, lo honro y lo honro de todo corazón y quiero manifestar olor grato a Dios, pero que también sea olfateado por el ser humano, de que hay una diferencia que me acerca a Dios, estar en Amén. su presencia, es que yo pueda reconocerme, seme, a pesar de mi fragilidad, como cuando tú decías, amor, de que a Pedro cuando estaba allí y le decían, hasta tu forma de hablar, de vestir, de actuar, es que hay algo en ti que es irrefutable, tú eres uno de ellos. Y qué bonito, qué hermoso es que nos identifiquen así. Ujú. Y bueno, nosotros ya no tenemos que caer como Pedro, pero si caemos sabemos que tenemos que levantarnos, pero no tenemos que caer, tenemos que fortalecernos, tenemos que mirar todo este contexto para decir, Señor, gracias. Gracias porque en Pedro yo me siento restablecido, me siento fortalecido. La Amén. experiencia de Pedro me sirve a mí, Señor, para no apoyarme en mi carne. Terminar diciendo como el apóstol Pablo, pero gracias sean dadas a Dios el Padre por Jesucristo su Hijo, porque pues ya no vivimos según la carne. Ahora vivimos según el Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros. Ya el Pentecostés sucedió para la iglesia y ahora nosotros no tenemos que andar en derrota, sino en victoria. Esta segunda vez entonces para Pedro es como un baldado de agua fría. Mm. Pero todo esto se convertirá en doctrina, se convertirá en enseñanzas preciosas y en un ejemplo de vida que nos llevará a nosotros a un crecimiento por causa de la experiencia que se está llevando acá desde el mismo nacimiento de la iglesia, en Ujú. los apóstoles. Entonces, ¿qué contesta Pedro frente a la segunda vez que el Señor le llama a Simón? Recalcando antes, por inspiración divina, que es Simón a Hijo de Simón Jonás. Pedro. Y siempre responde acá, se recalca en el texto que no Simón, sino Pedro responde. Aunque el Señor le dice Simón, la Biblia recalca, Pedro le responde. Entonces, vemos aquí que aunque Jesús le dice Simón, el mismo texto bíblico inspirado nos da por entendido que el Señor está tocando la confianza de Pedro, de Pedro para que él muera su carne y se fortalezca en su espíritu. Pedro contesta, Pedro le responde, hermanos, nosotros tenemos que ver nuestra debilidad, pero saber que hay una nueva naturaleza en nosotros. Hay Amén. esa nueva naturaleza que está ahí, que es evidente. Y con esa nueva naturaleza respondemos, sí, Señor, tú sabes. Esta Amén. nueva naturaleza nos ayuda a ser fortalecidos en espíritu, en una confianza para con nuestro Dios. Y le dices, tú sabes que te amo. Entonces nuevamente Pedro apela al conocimiento y la omnisapiencia de Dios. Tú lo sabes, tú lo sabes, Amén. tú sabes. Y es que esto es, está hecho de que Pedro reitere, es como un desahogo en nuestra debilidad. Pues le decir, Señor, ahora dependo de ti. Es un desahogo de una dependencia de Dios. Ya no me fortalezco en mí. Es algo que va entre tú y yo. Y tú lo sabes. Amén. Pienso yo que es como precisamente que Cristo nos lleva como a evaluarnos interiormente y a reconocer que necesitamos ayuda, como aquel hombre cuando el Señor le va a sanar a su hijo y le dice, ¿crees? Y el hombre dice, yo creo que se hizo como ese autoexamen, o sea, ¿qué tal es mi creencia? Y fue capaz de decirle al Señor, creo, o sea, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Siento que Mm, Dios, de cierta forma, a Pedro le está haciendo ver si hay un amor en ti, hay un amor en ti que yo quiero perfeccionar, o sea, que yo quiero
ayudarte, porque humanamente no podemos amar a Dios en esa dimensión de darlo todo por Él, si no fuera por su propia ayuda y por su propia misericordia que Pedro puede expresar. Sí, Señor, lo sabes que ahí estoy en proceso, estás Ujú. trabajando en mí, todas las circunstancias que pasaron sin lugar a dudas produjeron en Pedro un periodo de reflexión, de controlarse, de aprender y ahora el Señor, tú lo sabes, ayúdame, Ujú. ayúdame a amarte. Bonito ejemplo el de este padre de familia allí clamando. Es bonito ejemplo porque si necesitamos ser ayudados en nuestra fe, necesitamos. Recordemos que, como lo decíamos en el pastor Víctor Hugo en el culto, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y qué bonito cuando Pedro escucha a Jesús, está escuchando la palabra de Dios. Ujú. Por eso su fe crece, porque está hablando con Jesús. Nosotros vamos a crecer en la medida en que leemos y estamos leyendo los relatos bíblicos de lo que aconteció con Pedro y con Juan y con los apóstoles y con la mujer samaritana y con la mujer que fue sorprendida. Todo eso es la palabra de Dios y nuestra fe crece cuando escudriñamos y vamos a la palabra y dejamos que ella toque las fibras más profundas de nuestra alma. Aquí segunda vez Pedro contestando, Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, nuevamente Jesús no le recrimina, no le mira así con sospecha, más bien le reconfirma diciendo, Pedro, pastorea, Pastorea. pastorea, porque esas corderitos van a tener luchas como las que tuvo Pedro. Pedro va a tener que recordar que la vida cristiana es un proceso de crecimiento como un niño cuando nace. Y esos niños necesitan cuidado paternal, necesitan dárseles el alimento como esa leche espiritual no adulterada y estar ahí y soportar con paciencia como Pedro está siendo soportado con paciencia. Es la paciencia del amor, del amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Está dispuesto a negarse a sí mismo para Amén. ver en la otra persona ese crecimiento. Y Jesús le está mostrando ese amor a Pedro y Pedro va a tener que mostrar ese amor para con los demás. Pedro va a tener que asimilar todo esto, que es su experiencia personal, para luego aplicar para la iglesia naciente, ¿sí? Y llevarla a ese crecimiento, reconociendo pues que como todo en la vida, los nuevos creyentes también tienen el mismo proceso que Así tenemos tú es. y yo y en el que tenemos que estar manifestando la paciencia y el amor de Dios. Amén. Tenemos que pastorear, pastorear con paciencia y amor. Y luego le dice, aún la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nuevamente es Pedro quien responde. Pedro. Ujú. Pedro, dice la escritura, Pedro responde, aunque Jesús le dice Simón, Pedro responde entristecido. Hermanos, y es que es necesario que esta tristeza sea para vida, para arrepentimiento, Amén. una tristeza para volvernos a Dios, tristeza porque en nuestras fuerzas no podemos, una tristeza que nos lleve a una relación más fuerte con nuestro Dios, diciendo, Señor, no puedo solo, no puedo Ujú. solo, yo no puedo solo, Señor, te necesito, te necesito. Hermanos, no podemos sentirnos jactanciosos de nuestros logros si estamos creyendo que es en nuestras fuerzas. Si de Así es. alguna manera pensamos que en nuestras fuerzas estamos haciendo un trabajo cuando hemos dependido de Dios, hermanos, vamos a caer estrepitosamente porque lo Ujú. estamos haciendo en la carne y vamos a tener que repetir el proceso de Pedro. Pero cuando caemos estrepitosamente porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas y Dios viene a socorrernos, es importante que nosotros sintamos la vergüenza, sintamos, hermanos, el amor de Dios ministrándonos y Amén. decir, Señor, escudriñame, conóceme, ayúdame a no apoyarme en mí mismo, sino en ti. Entonces Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez.
¿me amas? Y le Ujú. responde, Señor, tú lo sabes todo. Es como, ¿se acuerdan la historia de Saulo de Tarso? ¿Quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Es Amén. un rendimiento completo. El Señor, tú eres el que lo sabes. Yo expreso lo que siento en mi corazón, pero tú eres el que lo sabes, para que Él, que lo sabe todo, nos ratifique, ¿sí? Y nos lleve a un crecimiento, Amén. nos lleve a un crecimiento. A veces somos jactanciosos porque estamos llevando tiempos de oración, porque yo soy muy puntual en el culto, porque yo soy una persona que me siento muy recta, muy íntegra. Y cuando nos sentimos así solemos ser humillantes, despreciamos, juzgamos, somos duros con los demás porque no llegan a tiempo, porque no hacen lo que yo hago. Y Sí. ahí estamos muy próximos a caer porque estamos dependiendo de nosotros mismos. Mejor reflexionar, pensar, sentir tristeza de esa condición nuestra y decirle, Señor, escudriñame, por favor, porque yo miro a mi hermano así cuando yo me siento fuerte. No, Señor. Si estoy fuerte es porque tú me fortaleces. Si te amo es porque tú pones amor de Dios en mi corazón. Yo no puedo sentirme mejor que nadie. Solo puedo decirte, Señor, a ti la gloria, la honra, la alabanza. Y ayuda a mi hermano que tal vez está débil. Ayuda a mi hermano que está como yo estaba antes. Levántalo. Mm. Esto está siendo una lección muy importante para Pedro y nosotros a través de Pedro entendiendo. Él está triste que le diga la tercera vez, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes, Señor. No sé qué tan grande sea mi amor, pero yo pienso que tan siquiera yo estoy queriéndote a ti. Así ¿Ve? es. Entonces Pedro como que baja un poco la guardia y está dejando que Dios ministre a su corazón porque él sabe que ahora necesita crecer en ese amor, necesita crecer en el amor. ¿Cuándo será que nosotros podamos decir que es suficiente lo que amamos al Señor? ¿Mm? En nuestra naturaleza, o sea, nunca será suficiente. Necesitamos dependencia de Total. Él Y en completa. una relación que crece día a día, día a día, porque hermanos, el amor de Dios es total. Este sí no es un amor cuestionable. Este es un amor que va más allá de nuestra comprensión. Y en Cristo vamos a ir creciendo, como lo decíamos en la clase anterior, de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que nosotros, como hijos de Dios, seamos perfectos. Es decir, que nosotros somos perfeccionables y esa perfección se va llevando en la medida en que la palabra, que tiene esa utilidad tan grande, me va corrigiendo, me va limando, me va disciplinando para que yo también toda buena obra la haga como eso, una buena obra porque ahora dependo del que es bueno en gran manera que es Dios. Amén. Pienso que al respecto de ese perfeccionamiento tenemos que entender, por ejemplo, Pedro está comprendiendo que tiene un amor que necesita ser perfeccionado, un amor hacia Dios, porque a veces nosotros, o pienso que muchos podemos como tomar estos pasajes como Dios sabe que yo le amo y así como le amo está bien. Ujú, No, o sea, Dios sabe que yo le amo, Dios sabe que yo he fallado, pero y me ama, es ujú. verdad, pero él no está como satisfecho como que yo me quede ahí, No, sino que a pesar de mi imperfección me ama, pero espera que yo cada día por la gracia de Dios y el poder de su espíritu en mi vida sea mejor, o sea, amén. que mi amor por el Señor es mejor que el que experimentaba por él hace 5 o 6 años. O Definitivo. sea, no es como para conformarme, Dios conoce mis debilidades y Dios, aquí puedo estar acá porque igual Él me ama. No, o sea, es en correspondencia precisamente a ese amor, en correspondencia a esa restauración, vamos siendo perfeccionados por el poder de Dios. Sí, gloria a Dios, hermanos. Entonces, no es un amor que no crece, es un amor que crece. El Amén. amor de Dios es un amor absoluto y todo suficiente. No, no puede ser perfeccionado porque el amor de Dios es sin medida, es inmensurable. Pero nuestro amor hacia Él crece Amén. porque Él puede ser conocido a través de nosotros. Él me conoce a mí tal y cual, pero yo, aún en la eternidad,
no le llegaré a conocer en todo su amor, aunque a Cristo hombre le conoceré como fui conocido, Amén. pero no a Dios en nuestro Padre amoroso en todo su amor, tan inmensurable. Amén. Y entonces el Señor vuelve y le dice, aunque él está triste, no le ha recriminado, pero le está reconfirmando, está haciendo que Pedro escudriñe su corazón. Él ve que hay un atisbo de verdadero amor. Dice, yo te quiero, Señor. Y vuelve y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas Amén. con amor. Hazlo con amor, con consideración. Tú caíste, yo te levanté. Amén. Tú me negaste, pero yo no te abandoné. Tú me fallaste, pero aquí estoy contigo porque mi sangre derramada por ti es suficiente para levantarte. El amor del Padre se ha manifestado a través de mi obra concluida allí en la cruz y ahora he resucitado y yo estoy perfeccionando la obra que comencé en ti y yo los dejo a ustedes delegados para que la obra siga adelante. Amén. Y entonces ahora Pedro podrá llevar y ejercer su ministerio restaurado. Él ya no va a dudar de que ese episodio queda atrás. Él no va a estar recordando, yo le negué, yo le defraudé, no soy digno de Dios, soy una porquería. Aunque en la boca del apóstol Pablo dice, yo soy el más pecador de todos, no lo mira como un obstáculo para su ministerio. Si Pedro recordara ese episodio, no lo haría como un obstáculo para su ministerio, sino más bien como algo que lo catapulta más lejos, porque conoce más el amor de Dios y dice, yo no le puedo defraudar. Y tengo su amor, tengo su ayuda, tengo su apoyo, tengo su mandamiento y yo voy a guardar su mandamiento porque le amo y su mandamiento es que apaciente, que pastoree, que esté ahí con las ovejas, que exprese el amor que él me está expresando a mí. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar en el corazón de Pedro? Se va a hinchar de gozo, de alegría, va a sentirse libre, perdonado, restaurado. Ese episodio no quedó allí. Jesús no ascenderá al cielo antes de que ese momento con Pedro quede completamente sanado, no en cuanto a Cristo. Nuestro Señor ya lo sabía plenamente todo. En cuanto a Pedro, sí, porque Sí. tiene una tarea que hacer acá. Y nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y Amén. nuestras caídas, hermanos, son las caídas que tenemos que venir a Cristo para que Él y solo Él depure, sane y nos lave más y más con su sangre preciosa y seamos más blancos que la nieve, porque trabajo sí hay y hay que seguir adelante. Amén. Y luego aquí termina diciendo que de cierto, Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Es decir, habla de ese corazón impulsivo, voluntarioso, todo lo que había en Pedro. Él hacía lo que quería. Él hacía lo que quería. Era un hombre de armas tomar, un hombre que en su momento cogió una espada y le voló la oreja ya a un siervo del sacerdote, pero ahora en ese amor creciente hacia Dios, Pedro va a aprender a ser servidor y Pedro va a aprender a humillarse antes que exaltarse a sí mismo. Entonces le dice, mas cuando ya seas viejo, tu amor va creciendo de tal manera que tú estarás dispuesto a, a extenderán, no te las extenderán, sino tú mismo extenderás tus manos por amor a mí. Tu amor crecerá en un amor de servicio. Ya no serás eso que te aflige hoy. Tú crecerás en un amor. Hermano, nosotros tenemos que crecer en ese amor que se muestra en un amor de servicio y de sacrificio. Pero esto es algo que no se da de la noche a la mañana, pero que se va dando en la medida que yo escudriño y estudio y aprendo. Le dice más, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Él hablaba con impulsiva voluntad, Señor, mi vida por ti, lo que él quería hacer, ahora ya no. Pero tú aprenderás de tal manera que estarás dispuesto por mí aún a hacer lo que yo he hecho por la humanidad, no como un acto redentor de Pedro por la humanidad, sino como un acto de amor de respuesta. Nosotros le amamos a Cristo porque Él nos amó primero y
bueno, vamos a dejar ahí hasta ese texto porque dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces nuestro amor hacia Dios es un amor que lo glorifica. Hermanos, qué bonito. ¿Cuántos deseamos glorificar a nuestro Dios que envió a Amén. Jesucristo su Hijo? Para que en no un gesto es una expresión pequeña, la muestra contundente de tal manera que entregó a su Hijo para hacernos sus hijos. Amén. Pedro crecerá tanto en ese amor que querrá con su muerte glorificar a Dios, lo va a glorificar porque lo va a hacer extendiendo sus manos, exponiéndose a la muerte. Él aprenderá que no es con espadas. Jesús le había dicho, basta ya, porque ellos decían, acá tenemos 2 espadas. Jesús les dice, basta ya, ustedes no entienden. Ujú. Pero ya en el final del ministerio de Pedro, Pedro llegará a ese momento de amor sacrificial en respuesta para Dios, que él está dispuesto a glorificar a Dios con su Con propia su muerte. muerte. El Amén. apóstol Pablo también es un gran ejemplo de eso. Dispuesto estoy hasta la muerte, decía Pablo. Entonces Pedro, acá Dios nos muestra que el amor de Pedro creció, se Amén. fortaleció, no se quedó allí pequeñito. Gloria a Dios. Es un amor que llegó a unas medidas maravillosas. Hermanos, nuestro amor debe crecer. Yo Amén. no puedo ser el mismo cristiano de hace 10 años o 20 años. No puede ser que yo hace 20 años no me atrevía a testificar de mi fe ante mi familia, pero hoy, 10 años después, tampoco. No. Tampoco doy testimonio. No puede ser que yo, el mismo que hace 10, 20 años, no podía vencer la tentación de un 31, salir a celebrarle a los demonios, que ¿qué me aportan? ¿Qué me dejan? ¿Acaso yo qué le celebro? Al que, al que es mi enemigo, ¿yo qué le celebro? Celebro con la sensualidad, celebra que él es el que está prostituyendo a la humanidad. Le entregaré mis hijos para que ellos celebren. Y hoy, 20 años después, lo sigo haciendo. ¿Me amas? Dice Jesús, ¿me amas? ¿Me amas? Jesús parece seguir diciéndonos a todos, ¿me amas? Y estamos nosotros reflexionando acerca de esa pregunta, ¿me amas? Y podemos decirle, Señor, ¿tú lo sabes? Y estamos viendo, hermanos, un amor que crece en el tiempo, que se hace más fuerte, más compasivo, más tierno con mi prójimo, un amor que se expresa como Jesús lo está expresando para Pedro, haciéndole notar, Pedro, hay trabajo y yo necesito que tú te unas a ese trabajo, porque a pesar que has caído, yo soy el Dios que entregué tu vida por ti al hacerme hombre, te acerco al Padre para que te unas a nuestro trabajo, porque las almas se pierden y hay que traerlas y cuando ellas se conviertan hay que apacentarlas y pastorearlas. Hermanos queridos, si le hemos fallado a Dios, no podemos seguir fallando, no podemos seguir ahí indefinidamente como una vida que no crece, no. Revisemos. Tenemos la ayuda de nuestro Dios. Amén. Diga, Amén. Dios está conmigo. Amén. Él está Hermanos, Dios conmigo. nos levanta, Dios nos Gloria a levanta. Dios. Si hemos caído, hermanos, abramos la Biblia. Dios nos quiere hablar. Dios toma la iniciativa. Él ya ha hablado de muchas maneras y lo ha hecho últimamente por su Hijo. Pero pues si yo no quiero escuchar su voz, Señor tomó a Pedro y le habló. Él nos toma a nosotros, nos habla. Escuchémosle. Amén. Solo una frase quería. El enemigo quiere usar nuestros fracasos como para hacernos ver hasta aquí llegaste y no sirves ya más para nada. Pero en cambio el Señor del fracaso nos llama a servirle y a seguir eh, permitiendo que su obra y que su trabajo de perfeccionamiento se complete en nuestras vidas. Amén. Y cuando Amén. nuestro amor crece, no decimos es que yo ahora sí amo al Señor. No, No. Dios ha hecho acrecentar mi amor por Él y no tengo nada de qué jactarme, ni que enorgullecerme, ni que compararme con el otro hermano que me parece que no ama al Señor, sino Señor, es que yo quiero que mi hermano te ame, ojalá el doble de lo que yo te amo, pero yo no quiero parar de amarte y dejar de crecer de amarte.
Si mi hermano me lleva a la delantera, que la lleve y que siga avanzando, pero que yo no me quede, Señor. Yo quiero crecer en ese amor por ti. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Y si le has fallado a Dios, deja que Él te ministre a tu corazón. Si hoy te ha ministrado por su palabra, escucha su voz que te alienta para que sigas adelante en la labor que Él te ha encomendado. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por dejarnos las escrituras viva, eficaz, cortante, más que espada de doble filo. Cuánto nos ministras, cuánto nos hablas, Señor. Amén. Perdónanos cuando no la leemos detenidamente. Perdónanos, Señor, cuando no estamos tan atentos. Perdónanos, Señor, cuando en medio de nuestros fracasos hemos permitido que Satanás nos envuelva en un manto de conmiseración personal allí, de lástima, de embotamiento, de depresión. Nos encerramos, no queremos saber de nada, estamos ausentes de todo porque nos tenemos lástima y solo nos vemos allí en esa condición miserable cuando tú quieres levantarnos, sostenernos, fortalecernos, alimentarnos, darnos una voz de ánimo para que ya no caigamos. Por favor. Señor, Padre, por favor, ayuda a mis hermanos allí, atentos a tu palabra, que están pasando por un momento crítico. Así. Pero también mira si alguno de nosotros nos sentimos tan fuertes, tan capaces, tan vigorosos, tan autosuficientes, que muchas veces miramos a los demás como menores a nosotros mismos. Decimos, yo estoy mejor que ustedes. Tal vez ustedes le niegan, tal vez ustedes no son juiciosos, no oran como yo oro, no buscan a Dios como yo lo hago. Yo amo a Dios más que todos ustedes. Si ustedes van hacia atrás, yo voy hacia adelante. Y no nos damos cuenta de ese camino de la jactancia, de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia, porque Señor, estamos próximos a caer estrepitosamente. Hoy nos volvemos a ti, te decimos, Señor, perdónanos. Señor, no somos suficientes, no somos capaces. Hoy más bien te decimos, Señor, tú lo sabes todo, escudriñame, conóceme, oh Dios. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, revélame, muéstrame mi condición real. Señor, no me ocultes nada. Déjame ver con claridad mi falla, mi error. Quiero cambiar, quiero mejorar. Señor, y ayúdame. Manténme unido a este trabajo maravilloso. Hago parte del cuerpo de Cristo. Esa maravillosa labor de que nadie se pierda. Señor, tú has orado para que se añadan obreros a la mies. Nos has invitado a nosotros para que nos unamos a esa petición, pero tú sigas diciendo quién irá por nosotros. Permítanos, así como tú un día en la eternidad dijiste, heme aquí. Hoy nosotros decimos, Señor, henos aquí. Amén. En nuestras limitaciones, en nuestras insuficiencias, en nuestras incapacidades, pero tú no dependes de nuestra elocuencia, tú no dependes, Señor, de nuestras habilidades. Si tú quieres usar a un torpe animal de carga, lo harás. Si tú quieres, Señor, que las piedras hablen y griten, tú lo harás. Amén. Pero cuánto se complace un padre en usar a sus hijos, cuánto se complace un padre en que sus hijos se formen y sus hijos se unan a la tarea. Henos aquí, Señor. No permitas que nosotros justifiquemos, que nosotros, Señor, encontremos excusas torpes, porque lo único que estamos diciendo, Señor, tú dependes de mí. Yo no doy la talla, pero ¿quién da la talla, Señor? Pero si tú eres nuestro Padre, que nos amas tanto, ciertamente tú que diste oídos al que oye, y ojos al que ve, y boca al que habla, tú nos capacitas, tú nos formas, porque tú también nos ves y nos oyes, y nos hablas con amor, y nos ves en nuestra insuficiencia, en nuestra incapacidad, pero extiendes tu mano de misericordia y bondad para capacitarnos y formarnos, porque ese es tu gusto, ese es tu gozo de Padre, de usarnos a nosotros, que somos tus hijos, y no por nuestros méritos, pues no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ni nos engendramos nosotros a nosotros mismos. Somos simplemente, Señor, obra de tus manos, vida de tu vida, Señor.
tenemos naturaleza divina, te pertenecemos, somos tuyos. Henos aquí, úsanos, Señor, úsanos, úsanos, aunque no seamos elocuentes, úsanos, aunque permanezcan nuestras torpezas, para que nunca nosotros nos vanagloriemos, ni nos jactanciemos, ni digamos en nuestro corazón, soy indispensable, sino que tú usarás a quien tú quieras, Señor. Glorificado sea tu nombre. Toda la gloria, la honra y la alabanza son exclusivamente tuyas, pues tú eres el que amas al mundo. Nos rescataste a nosotros y sigues rescatando a otros. Queremos ser instrumentos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, un bonito estudio que hemos tenido acá entonces en Juan capítulo 21. Hermanos, estemos siempre muy atentos, los invitamos para que siempre estén conectados a través de Google, también de Facebook, de la Internet, de todos los medios que Dios ponga a nuestro alcance. Amén. Y recordemos siempre nuestras reuniones presenciales. Están siempre allí los domingos de 8 a 11. Se ha abierto ahora de parte del gobierno, que ya no hay limitaciones. Así que, hermanos, no piense tal vez llego y no hay cupo, no. Ahí le pondremos su silla. Amén. Guardemos, sí, todas las medidas de precaución propias de estos momentos difíciles que vivimos, nuestro tapabocas y todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestro mayor recurso, Dios mismo. Dios les bendiga. Amén. Bien, queridos hermanos, no queremos terminar sin tener una oración por las personas que están en necesidad. Amén. Muchas personas que sufren, muchas personas que están pasando momentos difíciles y debemos siempre tener la actitud de solidaridad con las personas que están pasando dificultades, porque nosotros mismos nos hemos sentido beneficiados cuando alguien ora por nosotros, Así cuando es. hemos pasado una situación y alguien nos ha estado recordando delante del Señor. Entonces, cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor. Recuerde que tenemos tiempos de oración para tener estos espacios también y no dejen de unirse a través del Google Meet a las reuniones. Los viernes de 9 a 11 tenemos, los sábados de 9 a 11. No dejemos de unirnos a estos tiempos maravillosos. Quisiéramos que cada vez más personas se integraran pero todo está en manos de nuestro Dios Amén, así es. poderoso. Amén. Amén. Padre, en esta hora, Señor, nos Gracias, unimos en oración gracias, por nuestra familia de la fe. Primeramente, Señor, los recordamos gracias, a nuestros hermanos en gracias, Cristo que están enfrentando batallas de toda clase, Señor. gracias. Pedimos por ellos, especialmente Ayúdanos, por aquellos ayúdanos, que como fortalécenos. Pedro están siendo Sí, por favor, tentados. ayúdanos. Dios, guárdanos del pecado. Fortalécenos, tómalos. Guárdanos de caer, Señor. Tómalos en tus manitas. Líbranos No de dejes las caer. trampas sutiles del Ayúdanos, enemigo, por favor, Señor. guárdanos de esas sutilezas. Líbranos, Dios poderoso, y permítenos mantenernos firmes mirándote a ti. Ayúdanos a desenmascarar al enemigo, ayúdanos a desenmascarar las obras de nuestra carne Guárdanos, y todo lo que nos seduce y que podamos estar valientes, dispuestos a honrarte a ti. Oramos, Señor, por los que están pasando Por pruebas, favor, momento de consuélales, dificultad, fortaléceles, suple, momento de dolor, suple, Señor, momento consuela. difícil, Dales una que mujer están al pasando punto de por la vida. enfermedades Por favor, graves y Padre, con asístelos, diagnósticos complicados, asístelos, Señor. y en su dolor, Sabemos que asístelos, Señor, en nosotros su no lecho. dependemos de lo que diga el hombre, Hay sino de lo que muchísimos, dices tú, Señor, y que que se tú acuerdan eres del pobre. soberano, Señor, Ayuda, en toda bendice, situación y escucha, atiende. circunstancia. Obra salud, Señor, en Obra nuestros salud, Padre. hermanos, en Amén. Paulita Amén. López, Señor, Amén. Amén. en nuestra Extiende tu hermanita mano. Mariela Osorio, Señor, amén. Yubica Así es. López, Amén. Señor. Amén, Sigue Señor obrando Espíritu salud Santo, en te lo Doris rogamos. Montañez, sigue Padre, obrando, amén. Señor, Sí, en nuestra papito. hermana Sí, María Padre Oliva nuestro. Ramírez, Sí, Señor, sí, Padre, que restáurala. estás ahí para Dios nosotros. poderoso, Sí, Señor. glorifícate Por con tu favor, gran Padre. poder, Tú que nos creaste, Señor, en por favor, tantas peticiones que que nos amas tenemos con de un amor amigos tan y conocidos que están te pasando entregaste a tu Hijo. por No enfermedades y dejes dudar. circunstancias No adversas. dejes dudar. Recordamos a Lino Ávila, Ores sin a cuestiones. su esposa Yolanda Quiera, Señor, Quevedo, Señor. Señor. Ayúdala a nuestro hermano Lino. Pedimos, Dios, tu Señor, misericordia y aleluya. tu poder Gracias. actuando sobre Sí, ellos, Padre, por Dios mío. favor.
Así es, Padre Señor. bondadoso, oramos Padre también, amoroso, Padre Señor, santo, por Señor. aquellos que están Ayuda, enfrentando bendice, dificultades guarda, en el cuida, hogar, protege. hogares tal vez Sí, Señor, por resquebrajados, favor. que están incluso considerando la Por favor, separación o el divorcio. Ten Oh, sí, misericordia de Señor, ellos. esos hogares que Ayúdales les a ha nacido un mantenerse bebé con firmes en alguna los votos que dificultad, un día con un hicieron delante de percance, ti, Señor. Señor, Ayúdalos y en que una te honren, que sobrenatural. te amen, Señor, y Padre, que te buscando ruego, esa papito bueno. ayuda tuya, Aleluya, ambos Señor. puedan prevalecer Llena de por un tu amor poder. sobrenatural, Señor. Oramos por los que tienen Aleluya, crisis papito. Sí, mi económicas. Señor. Sí, mi Oramos, Señor. Señor, por esas personas Ayuda, que no papito. saben qué hacer con su Por negocio, favor, Espíritu cómo Santo. diversificar, cómo Así es, mi Señor. potencializar Sí, ese Padre, sí, negocio que Señor. tú les has dado, Sí, sea Padre grande, santo, sea pequeño. aleluya. Da sabiduría a tus Gloria a ti, hijitos. Padre santo. Y en todo permítenos Aleluya, honrarte, gloria a Señor. Dios. Haznos recordar, Aleluya, Señor, que Padre. cuando Por te favor, honramos, por tú, favor, Señor Dios, traes por favor, retribución. Señor, Así por es, favor. Señor. Padre santo. Ayúdanos en todo, Aleluya, poderoso Señor. Señor. Espíritu de gracia, misericordia. Guárdanos del Por maligno, favor, guárdanos de los guárdanos, peligros, de protéjanos, las personas líbranos. que Dios acechan mío, para hacer ayúdanos el a mal, todos. de Ayúdanos, personas ayúdanos. violentas, Sí, mi perversas, Señor. que Sí, Padre. maquinan cosas Por favor, malas, Señor, al contra que tus obra hijos, contra ocultamente en tu pueblo. secreto, que Señor, hacen contra riesgos, tus hijitos en algún brujería, ambiente hechicería laboral, contra tu muchas iglesia. veces, Señor, se No les levantan pones en cuenta. enemigos. Ayúdales, Ayúdanos a pelear la ayúdales. buena batalla Tenga de la fe, misericordia de ellos. manteniéndonos firmes en Sí, nuestro Padre, por favor. testimonio Sí, Padre. y honrándote en Sí, todo Padre. tiempo, Por Señor. favor, Señor Espíritu Dios Santo. bendice a tu pueblo, que Glorifícate, tu Padre. gracia, Por favor. que tu Por bendición, favor, que Señor tu poder Espíritu esté Santo, sobre te lo todos rogamos. tus hijitos, Te lo Señor. imploramos, En Señor. el nombre de En el Jesús te nombre lo de Cristo pedimos Jesús. y pedimos tu Aleluya, bendición sobre Padre todos Santo. nosotros, la Sí, mi bendición del Señor, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y Amén. recuerde, de 9 a 11 tenemos oración. Muchas Dios les bendiga. bendiciones, queridos hermanos. Amén.